Buenos días, estimados estudiantes. El siguiente video tutorial es para orientarlos con respecto a la presentación o sustentación de su proyecto de aula. Para ello voy a tomar unas diapositivas de ejemplo y darles algunas orientaciones o algunos tips o recomendaciones para que ustedes tengan una exitosa sustentación, que esa es la idea. A continuación, les voy a presentar el proyecto de aula de un grupo que manejó el concepto nodal de dureza. Entonces, primera recomendación, la persona que le corresponda presentar al grupo, pues debe hacerlo muy segura o muy seguro, con propiedad, con un manejo de voz adecuado, que no hable despacito, sino que todos podamos escucharlo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta primera diapositiva. Yo voy a hacer como si fuera la ponente en este caso. Obviamente todos van a hacer su exposición, todos en el grupo van a hablar, ¿sí? Si bien no habla durante el proyecto de aula, sí va a hablar durante la respuesta a las preguntas que los tutores les hagan o la respuesta a las preguntas que ustedes mismos elaboraron. Entonces, en primera instancia empezamos presentando al grupo. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, depende de la hora en que le corresponda. Nosotros vamos a hacer la sustentación del proyecto de aula que hemos venido manejando a lo largo del semestre. Los integrantes somos Carolina Barros Liñán, Paola Betar Domínguez, Pedro Guzmán Morales, Ignacio José Tirado Martínez y Carlos Pereira Montes. Hemos manejado durante el semestre dos conceptos nodales que son calor y dureza. Pero para efectos de la sustentación vamos a sustentar el concepto de dureza. Tenemos el cuadro de rastreo conceptual. En el cuadro de rastreo conceptual nosotros hicimos un rastreo de las tres definiciones que están aquí presentes y sus respectivas referencias bibliográficas. Nuestra primera definición dice que la resistencia de la superficie de un material a la penetración por un objeto duro. Esta primera definición la sacamos del libro de Ciencia e Ingeniería de los Materiales, cuyo autor es Exland David. Nuestra segunda definición es básicamente o casi que sinónimo de la primera. La única diferencia que puede ser es que habla de deformación. Entonces la primera dice que resiste a la penetración a través de un objeto, pero aquí es la resistencia de un metal a la deformación permanente. Entonces podemos mirar cómo ambos son sinónimos y nuestra última definición dice que es la resistencia de un material a la deformación plástica localizada. Entonces vemos como dentro de las tres definiciones rastreadas el común denominador es la resistencia. Segunda definición la rastreamos del libro Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales y nuestra última definición la rastreamos del libro Introducción a la Ciencia e Ingeniería. Todas estas referencias bibliográficas están organizadas bajo la norma A. Entonces, si vieron cómo se hizo en el cuadro anterior una relación, un análisis de las tres definiciones, ¿sí? Al final dijimos que eran sinónimos. Ustedes en su análisis van a determinar si son sinónimos, si las definiciones rastreadas realmente distan, si realmente las definiciones que ustedes rastrearon se parecen o no se parecen, o la una complementa a la otra. Esa es la primera recomendación cuando usted vaya a sustentar el cuadro de rastreo conceptual. Seguimos entonces con la exposición. Cuadro de paráfrasis. Bueno, en nuestro cuadro de paráfrasis, nosotros parafraseamos las definiciones rastreadas en un primer momento. Cuando parafraseamos intentamos explicar con nuestras propias palabras estas definiciones para hacer un acercamiento más comprensible a las definiciones que hemos rastreado. Entonces nuestras paráfrasis son las siguientes. Resistencia a la inserción de la superficie de un material por un cuerpo duro. Entonces miramos que continúa la palabra resistencia y aquí
hicimos un cambio de penetración a inserción como para hacer un mejor análisis de esta definición. Nuestra segunda definición dice que es la oposición de un material a ser deformado plásticamente en su superficie. Hablamos de deformación, hablamos de oposición, ¿sí? Y nuestra última paráfrasis dice que es la oposición que presenta un objeto ante una deformación plástica, y aquí tenemos nuestras tres paráfrasis en donde analizamos y nos acercamos a una mejor comprensión de nuestras definiciones. Continuamos con la matriz de comparación y contraste. ¿Qué hicimos aquí? Como grupo definimos tres características o criterios comunes que para nosotros definían el concepto de dureza, que es el que venimos manejando. Entonces encontramos que resistencia, revisamos las fuentes rastreadas en el cuadro de rastreo conceptual presentado hace un momento, y miramos que en la fuente 1 o la definición 1 sí se encontraba este criterio, en la 2 y en la 3 también. Superficie se encuentra en el primer criterio, en la primera fuente, en la segunda fuente también, pero en la tercera no se encuentra. Y duro se encuentra en la primera, pero no se encuentra ni en la segunda ni en la tercera. Entonces, de este cuadro, de esta matriz de comparación y contraste, sale un resultado en donde identificamos elementos comunes y no comunes. Son los elementos comunes aquellos que tienen más de una aparición dentro de las fuentes o más de un positivo, y son elementos no comunes aquellos que solamente tienen una o ninguna reincidencia en las fuentes rastreadas. Si observamos nuevamente el cuadro, vemos que resistencia es un elemento común porque tiene tres signos positivos, quiere decir que sí es común dentro de las tres definiciones. Superficie también, pero duro no. Entonces aquí tenemos este resultado organizado de la siguiente manera: común resistencia, superficie, y no común duro. Esto nos sirve para poder ir armando nuestro concepto propio, en donde los elementos comunes nos dan una luz para poder empezar a definir desde nuestros criterios, desde nuestros saberes apoyados en nuestros autores rastreados, para la definición de nuestro concepto. Seguimos entonces con las inferencias. ¿Qué es inferir? En este caso, inferir es ir más allá de lo que el concepto nos dice o de lo que el texto nos dice. En este caso, trasladamos el concepto nodal dureza a nuestro ámbito cotidiano. Entonces tenemos que nuestra primera inferencia habla sobre las personas que no dan aportes económicos de ninguna índole, tienen una gran dureza en el corazón. Aquí lo tenemos ilustrado con esta imagen. Nuestra segunda inferencia habla sobre algunos jugadores de rugby que demuestran mucha dureza en el campo de juego. Y finalmente, los recién nacidos no pueden comer carne debido a su dureza. Entonces miramos cómo se traslada la definición de dureza a estos ámbitos cotidianos. Tenemos unas preguntas que queremos socializar con las personas aquí presentes. ¿Qué instrumento se utiliza para medir la dureza? ¿Cuáles son las escalas de dureza utilizadas en mineralogía? Y nuestra última pregunta es: ¿por qué es importante medir la dureza de los materiales? ¿Cómo van a manejar estas preguntas, muchachos? Ustedes mismos las pueden contestar, o en caso de que haya público, estén todos presentes escuchando su presentación, pueden lanzar la pregunta a sus compañeros. Esa sería la pregunta, generalmente para captar la atención del público, ¿sí? Sigamos entonces. Luego de que ya se haga la dinámica de las preguntas, que ustedes respondan o que el público responda, si el público responde, usted debe hacer retroalimentación. Por ejemplo, ¿qué instrumento se utiliza para medir la dureza? Y un compañero ha respondido, tú debes decirle: estoy de acuerdo contigo, además hay otros instrumentos como esto y esto, o los mencionaste todos. Ustedes deben hacer la debida retroalimentación. Finalmente, aquí tenemos un instrumento de dureza, se llama, no sé cómo se llama, pero las personas que pusieron sí sabían. Entonces se llama
no sé. Y aquí ellos tienen un video. Esta diapositiva la hicieron como complemento a. Ustedes puede que tengan un complemento o puede que no. Es válido. Este grupo hizo una sustentación en donde mostró un videito de 2 minutos para explicar un poco más cómo se mide la dureza en un laboratorio. Pero no lo voy a presentar en estos momentos. Simplemente les estoy dando las orientaciones. Aquí ellos tienen una tabla que explica los niveles de dureza. También este fue un material de apoyo que llevaron. Y finalmente el concepto propio que ellos elaboraron. Entonces se hace lectura del concepto propio. Bueno, el concepto propio que como grupo armamos fue el siguiente. Dureza es la cualidad que tienen los materiales de mostrar resistencia al ser penetrados por un objeto duro. Conocer el nivel de dureza de un material es importante para darle el uso correcto en cualquier proceso, incluso en el caso de los metales. La dureza se determina mediante diferentes tipos de ensayos, tales como Rockwell, Brinell, Vickers, entre otros. En otros contextos, dureza hace referencia a la falta de sensibilidad de las personas. Fíjense cómo relacionaron el concepto de dureza de tipo específico con el contexto cotidiano para relacionarlo con las inferencias. Finalmente, muchas gracias por su atención. ¿Tienen algunas preguntas, alguna duda que como grupo podamos responder? Entonces, fíjense cómo se hace la presentación. Primero se presenta el grupo, luego se maneja el cuadro de rastreo conceptual en donde dicen cómo están organizadas las referencias, leen y hacen un análisis de esas definiciones. Seguimos con el cuadro de paráfrasis haciendo énfasis solo en las paráfrasis porque ya ustedes leyeron ya hicieron lectura de las definiciones en el cuadro de rastreo conceptual. Siguen entonces con la matriz de comparación y contraste y explican cómo le hicieron, no solamente leer matriz de comparación y contraste tal, no, fíjense cómo lo expliqué yo. En la matriz de comparación y contraste elegimos 3 criterios e hicimos una comparación con las fuentes que nosotros rastreamos y que les mostramos a ustedes en el cuadro de rastreo conceptual. Si vieron, o sea, deben contextualizar a los profesores, deben contextualizar al grupo, aunque ya lo manejan, pero sí debemos manejar eso. En las inferencias también, por ejemplo, también explican, bueno, las inferencias es una manera de ir más allá del texto, de ir más allá del concepto en este caso, y hemos trasladado el concepto a nuestro ámbito cotidiano, en caso de que pueda trasladarse. Entonces, fíjense que hay que tener seguridad, ustedes pueden tener seguridad, ustedes fueron los que desarrollaron su proyecto de aula en totalidad, en su totalidad, entonces deben confiar en ustedes, pueden confiar en ustedes porque ustedes son muy pilos, muy pilas en todo este proceso. Simplemente es manejar de pronto algunas dificultades que tengan de nervios, pero no creo porque ustedes han manejado todo eso. Entonces, sigan por favor las recomendaciones dadas en este video tutorial. Confío en ustedes, sé que van a dar lo mejor de ustedes. Las diapositivas, fíjense cómo vieron, están muy bien con las letras, las imágenes pueden verse, los colores son los adecuados. Nuevamente esas recomendaciones, hagan revisiones de las diapositivas con respecto a la ortografía, a la posición de las imágenes, todo, pulan todo para que todo tenga la calidad con lo que estamos acostumbrados a trabajar. Confío en que todo va a salir bien el día de su sustentación. Entonces no me queda nada más para decirles, Dios los bendiga y mucho éxito en esta última etapa del proyecto de aula. Ya saben que solamente tienen 15 minutos para sustentar, ni un minuto más ni un minuto menos, entonces prepárense para ello. Hasta luego.